¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la discusión del teorema de Harman-Grotman y trataremos de ver hoy la prueba del teorema, pero quisiera eh, repasar algunas de los conceptos que se utilizan en el enunciado y ver si se puede el significado de algunos, ¿no? Eh, Básicamente, si recuerdan, lo que decía el teorema era que si teníamos dos sistemas que estaban relacionados por un homeomorfismo que se portaba bien de alguna forma, entonces eh, los espacios fases iban a ser idénticamente los mismos, ¿no? El comportamiento estructural local de ambos sistemas es el mismo, siempre y cuando podamos encontrar ese homeomorfismo. Ahora, ese homeomorfismo existe siempre que la diferencial del sistema que estemos considerando no tenga centros. Es decir, todos los valores propios tengan parte real distinta de cero, ¿no? Entonces, para centros no va a funcionar del todo. Eso nos mete en un problema con toda la discusión que hicimos del péndulo. Va a resultar que en el péndulo, en lugar de centros no lineales, pues podríamos tener unas espirales ahí raras. Vamos a ver después que eran centros de veras, ¿no? Pero no siempre funciona de esa forma. Teorema de Harman-Grotman es entonces un teorema de existencia de ese homeomorfismo, ¿no? Nos da una condición suficiente para decir, entonces sí va a funcionar nuestro truco de linealizar alrededor de puntos fijos, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver una revisión rápida. Entonces, teníamos primero mencioné por ahí un homeomorfismo, ¿no? ¿Qué va a ser un homeomorfismo? Pues un homeomorfismo en un espacio, ¿no? Sea cual sea ese espacio, vamos a supongamos que ese espacio pues, es al menos un espacio topológico, ¿no? Es decir, que podemos dar una definición más o menos formal de cercanía, ¿no? Decir que tenemos unos conjuntos llamados abiertos que con los que podemos cubrir el espacio y que tienen ciertas condiciones, ¿no? Entonces, un homeomorfismo pues es una función continua, una transformación continua con inversa continua en el sentido topológico, es decir, que H inversa de un abierto U es abierto en donde le toque, ¿no? Con U abierto en X, ¿no? En la topología del espacio X. Entonces ese es un homeomorfismo. ¿Qué importancia tiene eso? Pues de entrada que nos va a dar una especie de equivalencia, ¿no? Y esa equivalencia va a ser topológica. ¿Por qué nos interesa al menos tener la equivalencia topológica?
Es porque el mínimo de condiciones que le pedíamos a nuestra función del lado derecho era que tuviera que fuera al menos una vez continuamente diferenciable, ¿no? Es decir, que la diferencial tuviera que la derivada fuera continua. Ok. Eh, Ahora, otra cosa que vimos fue la conjugación topológica. Entonces decíamos, si tenemos dos si tenemos un homeomorfismo que une a dos es, conjuntos de soluciones, entonces, y esa cosa tiene una inversa continua, entonces, al menos localmente, esas son equivalentes, ¿no? Los dos ecuaciones que corresponden a estos flujos son equivalentes. Eh, Ahora, para la conjugación topológica, si tenemos dos funciones, pues al menos en un espacio topológico, ¿no? O en dos, ¿no? Si x y y son espacios topológicos, y tenemos otra función también de x a y, o si quieren de x en x y de y en y tenemos una función que relaciona los dos espacios x y y. Vamos a decir que h es una semiconjugación, si es continua, sobre y h continua sobre eyectiva, y la conjugación con f ¿no? Entonces sobre el que le quitamos sobre y que sea biyectiva, ¿no? Entonces va a ser una conjugación si esta cosa es esta cosa para cada punto, y esto se vale en cada punto x, ¿no? En x. Ok. Entonces ahí tenemos esos dos conceptos topológicos. Eh, Ahora vamos a decir que si tenemos un sistema, eh, bueno, hay que acordarse de los puntos fijos hiperbólicos o puntos estacionarios hiperbólicos más correctamente. Entonces, si tenemos el sistema A igual a no, el sistema X punto igual a f de x, pues de entrada que f en x estrellita sea 0 y que la diferencial
de f, la derivada de f en x estrellita, tiene valores propios con parte real no nula. Y vamos a definir, vamos a acordarnos, ya lo dije hace rato, pero ¿qué es un flujo? Si tenemos nuestro sistema de acá, y tenemos una solución phi que pasa por t, phi para toda t, y pasa por una condición x0. Cuando fijamos phi de t, es decir, es una función de que no varía en el tiempo, sino varía con que varía en la recta, pero no en el tiempo. Entonces ese es un flujo. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para un sistema de ecuaciones diferenciales, para una ecuación diferencial en general, pues vamos a tener para cada condición inicial una curva que pasa por ahí, que es una solución, ¿no? Entonces, si fijamos una condición inicial, por ahí pasa una solución. Entonces tenemos una familia de soluciones, de curvas que son solución de nuestra ecuación diferencial para distintas lecciones de la condición inicial, y que bastaría una traslación en el tiempo, en el espacio, perdón, para ir de una a otra, y que esta cosa es continua respecto al tiempo, ¿no? Entonces tenemos una familia, un parámetro, donde el parámetro está dado por las condiciones iniciales, y eso además pues folia el espacio, ¿no? El espacio donde estamos tratando de decir que para cada punto por ahí pasa una solución. En nuestro caso, dadas las restricciones que habíamos impuesto de Lipschitz, no estamos garantizando que se folie todo el espacio, sino solamente un intervalo cerrado. Pero se pueden extender muchas soluciones, ¿no? Pues ahí están ya los flujos, y vamos a acordarnos que decía nuestro teorema, ¿no? Entonces el teorema de Harman-Grobman básicamente dice que si tienes un sistema de ecuaciones no lineales en Rn, y x estrellita, un punto fijo hiperbólico, entonces x punto igual f de x es topológicamente conjugado a x punto igual a la diferencial de f en x estrellita x, ¿no? Es decir, al sistema linealizado alrededor de ese x en una vecindad de x estrellita. Y ¿no? Lo dice con más tecnicismo, ¿no? Se le pide que la f sea de clase C1, etcétera, ¿no? Pero pues eso es lo que dice en concreto, ¿no? Entonces
Eh, la, la primera pregunta es, bueno, geométricamente, ¿qué significa que tengamos esa conjugación topológica? Segunda pregunta, ¿cómo se construye esa el, el, el homeomorfismo adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de dos sistemas topológicamente conjugados. Eh, entonces vamos a tomar el sistema x punto igual a ax y y punto igual a by, donde a es la matriz menos 1, menos 3, menos 3, menos 1, y la b es 2, 0, 0, menos 4. Y vamos a hacer la siguiente función, h de x igual a una transformación sobre x, donde la transformación r no es más que la siguiente matriz de rotación. Si se fijan bien, esta cosa de aquí pues no es más que eh, coseno de pi cuartos menos seno pi cuartos, seno pi cuartos, coseno pi cuartos, es decir, es una rotación por un ángulo de pi cuartos. Entonces, básicamente aplicar h a x es rotar x, ¿no? Que eso no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si rotamos las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ese va a ser lo que lo que lo que vamos a hacer de inmediato, ¿no? Ahora, fíjense que si hacemos r por a por r inversa, tenemos 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 1, 1, 1 por menos 1 menos 3, menos 3 menos 1 por menos 1, 1, 1, 1 por 1 sobre el determinante por esta cosa, por el, ¿no? Y el determinante es raíz de 2, entonces aquí tenemos un medio, y haciendo todas las cuentas tenemos 2, 0, 0, menos 4, ¿no? Entonces efectivamente la R, la rotación R conjuga a estas dos matrices. Por un lado. Por otro lado, siendo una transformación lineal, pues es un homeomorfismo, ¿no? Es bien continuo respecto a la elección de la X. Ahora, vamos a tomar el flujo de nuestro primer sistema, ¿no? Que ya habíamos visto hace dos sesiones, que esto era e a la a t por algún x0, ¿no? Esta es la solución por la condición inicial x0, y vamos a ver, si tomamos por la derecha r por e a la a t x0, esta cosa es
por cómo se ve la matriz. Esto es E a la R, esto por R inversa en X0. Esto es E a la R a R inversa por T en X0. Y esto es X0 aplicado R inversa. R inversa no, la R solita. Y la R inversa de este lado, ¿no? Esto es a la BT por R de X0, que podemos decir que es la Y0, ¿no? Entonces lo que tenemos es que R de X en el 0 pues es R de Y seguido de la R en X, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido la conjugación topológica. Y si nos fijamos en los valores propios que definen nuestras soluciones, lo que vamos a tener pues es una simple rotación de los espacios lineales asociados que teníamos, ¿no? Es decir, si uno va, se puede hacer la cuenta, ¿no? Pero nada más por hacer la caricatura, si tenemos que uno tiene esta forma así y el 0 es un punto silla, entonces esto lo va a rectificar hacia una cosa de este estilo, ¿no? Es decir, si este es el espacio inestable y este es el espacio estable, pues este se va a ir en este y este se va a ir en este otro de acá. Entonces les voy a dejar un reto sencillo el día de hoy. Here we go. Y el reto es básicamente tomar esos dos sistemas que ya vimos que son topológicamente conjugados, revisar cuáles son los valores propios de uno y ver que efectivamente lo único que hace es rotar los espacios lineales asociados, es decir, el espacio que determinan las soluciones en línea recta, ¿no? Entonces por hoy en esta sesión la dejamos así y la próxima sesión vemos la prueba, el esbozo de la prueba del teorema de Harman-Krupa. Nos vemos en la que sigue.